La agroecología es el conjunto de técnicas aplicadas para mejorar la sustentabilidad de la producción de alimentos, considerando la forma en que interactúan el suelo, los microorganismos, los animales y los cultivos. El burro, jumento o asno, imagen representativa de nobleza, fuerza y arduo trabajo, ha acompañado al ser humano desde hace más de 6.000 años y ha sido empleado generalmente como animal de carga. El suelo es un recurso no renovable que se está degradando con mucha rapidez. Reducir la intensidad de la labranza protege la humedad y la estructura del suelo, lo que ayuda a su conservación. La planta de producción de composta del Instituto Politécnico Nacional es la encargada de procesar los residuos orgánicos que se generan en las diferentes áreas de esta casa de estudios. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. La sobreexplotación de los suelos para la agricultura ha provocado que estos tarden en recuperarse, por lo cual es importante reducir su labranza para que sigan cumpliendo sus funciones ecosistémicas. La labranza mínima, también conocida como el mínimo movimiento del suelo, es una práctica que consiste en alterar lo menos posible el suelo al momento de cultivarlo. Durante la preparación del terreno para su cultivo, este debe removerse poco o nada para no interferir con los procesos naturales que se desarrollan en él. Cuando el suelo es removido constantemente, se pierde su estructura, lo que dificulta su capacidad para retener y transmitir agua, así como materia orgánica que contiene nutrientes naturales para los cultivos. De acuerdo con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, las prácticas de cultivo como la remoción continua y excesiva del suelo han ocasionado pérdidas históricas de carbón del suelo, el cual ha escapado hacia la atmósfera y ha contribuido con la crisis del calentamiento global. Con la práctica del mínimo movimiento del suelo, estos pueden recuperarse y cumplir con sus funciones ecosistémicas. Una de ellas, su capacidad de absorber el carbón, el cual es aprovechado por la materia orgánica. El mínimo movimiento del suelo forma parte de los 3 principios de la agricultura de conservación, un sistema que busca conservar el suelo, generar rendimiento y promover la sostenibilidad. Junto con los otros 2 principios, la cobertura del suelo con rastrojo y la diversificación de cultivos, la práctica del mínimo movimiento del suelo podría ayudar a revertir la degradación de la tierra, proteger el medio ambiente y responder a los desafíos del cambio climático. Si deseas saber más sobre el mínimo movimiento del suelo y la agricultura de conservación, puedes visitar la página web del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT. Dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco, se encuentra una planta de producción de composta que da un manejo adecuado a los residuos orgánicos que se generan en esa institución. La composta es un abono orgánico que se forma por la degradación microbiana de materiales acomodados en capas y sometidos a un proceso de descomposición. Es un sistema que ha existido desde que existe el hombre y que actualmente está tomando relevancia porque hay una asociación con el tema de la Ley de Economía Circular y con el tema de que estamos perdiendo una gran cantidad de suelo natural. Y la composta es la mejor alternativa que tenemos, por un lado, para dar atención a los residuos orgánicos y por otro, para generar un mejorador de suelo que va a recuperar y restaurar suelos que por alguna razón se han deteriorado y que requieren de este tipo de material. La composta contribuye al incremento de materia orgánica de los suelos agrícolas, así como a la mejora de su fertilidad, estructura y retención hídrica, previniendo la erosión y degradación.
En el Instituto Politécnico Nacional se encuentra una planta productora de composta desde 1999, la cual genera 2.250 toneladas de composta al año. Tenemos proyectos que van desde pruebas de compostaje de diferentes materiales. Otros estudios que tenemos son incluso de biología básica, de estudios de investigación básica, identificando la fauna edáfica del proceso de compostaje. En otros temas también estamos participando en proyectos de seguridad alimentaria. Tomando en cuenta todos los residuos generados en UPIBI, se diseñó un prototipo de producción de composta, cuyo objetivo fue disminuir la huella ecológica generada por la institución. Pero, ¿hasta dónde han llegado los proyectos de compostaje producidos en la planta del IPN? Estos proyectos de compostaje han roto barreras y que tenemos la atención y el interés incluso de agricultores de la zona conurbada, ¿no? que están interesados en el uso de nuestro mejorador de suelos para aplicarlo en sus terrenos de cultivo. A falta de suelos sanos por extraer todas sus propiedades, las compostas son una buena opción para regenerarlos. El mejorador de suelo que se produce a través de este proceso pues puede ser una alternativa para sustituir en cierta medida los fertilizantes químicos que pues sabemos que además de los impactos ambientales que generan, pues cada vez son más caros o no hay la producción suficiente. Y el compostaje, pues es la mejor alternativa que nosotros podemos presentar para atender esa demanda de mejoradores de suelos. Recuerda ahora, después de disfrutar de una naranja jugosa, ya tienes idea de lo que debe pasar con su cáscara una vez que le echaste en un depósito de residuos. La clave está en elegir el depósito correcto. El burro fue domesticado hace aproximadamente 6.000 años. Desde entonces ha realizado tareas de carga, acarreo y arado, facilitándole así la vida al ser humano. De orejas largas, ojos grandes y de talla pequeña, espesura de pelo, crin erecta y de diversas tonalidades. El burro es patrimonio de la humanidad, parte integral del medio ambiente y de la cultura. También son dóciles, con una capacidad de aguante incuestionable, rudos y delicados, toscos y tiernos, inteligentes y agradecidos. Pero, ¿cuál es el origen de los burros? Desde hace más de 6.000 años, el burro fue domesticado usándose como bestia de carga, y desde entonces comparte la vida con los seres humanos. Ha estado presente en muchas culturas y tradiciones, y una de las más cercanas al hombre es en el tradicional nacimiento navideño. El burro deriva del asno salvaje del norte de África, Equus africanus. Generalmente es empleado como animal de carga en el sur de Europa. En Irlanda encontramos muchos ya que fueron introducidos desde España a cambio de caballos durante la guerra napoleónica. El asno doméstico, conocido por todos como burro, es un ungulado perisodáctilo, grupo que comprende los caballos, las cebras, los rinocerontes y los tapires. Pertenece a la familia de los equinos. En la actualidad, muchos confunden al burro con la mula o con el burdégano, pero son completamente diferentes desde su origen. Las mulas vienen de la cruza de un burro con una yegua, los burdéganos de la cruza del caballo con una burra. A México el burro llegó con la conquista española, adaptándose rápidamente, usado como bestia de carga y junto con los indígenas sometidos fueron la mano de obra para llevar a buen puerto el proceso de colonización. ¿Sabías que los burros son más independientes en su forma de pensar que los caballos? Esto es gracias a que toman decisiones basadas en su propia seguridad. Por eso tienen fama de terquedad, debido a su agudo sentido de autopreservación. ¿Sabías que el burro mexicano es más fuerte que el francés y el español? Esto se debe a que no ha habido una selección genética fuerte hacia ellos, lo que ha provocado que esa rusticidad les permite enfrentar condiciones adversas. Un burro puede llegar a vivir más de 50 años. Tiene una memoria increíble. Puede llegar a reconocer lugares y otros burros aunque hayan pasado 25 años.
no les gusta estar solos, son felices en grupo, incluso si se trata de rebaños de cabras. Por tal motivo, suelen ser utilizados como animales de guardia para proteger los bovinos, ovinos y caprinos. Rebuznan como medio de comunicación entre ellos y para advertir la cercanía de depredadores. En un rebaño elegirán al burro más fuerte como líder. Se acicalan los unos a los otros. En el Estado de México, en la población de Otumba, existe un lugar ya célebre, por ser un lugar que vive por y para los burros, Burrolandia. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agrocultura. La comida en el cine mexicano. ¿Quieres tomar algo? Un café. Hasta el hambre perdido. Espejismo de la ciudad. Dirigida en 1976 por Julio Bracho con las actuaciones de Carlos Bracho, Rita Macedo, Sergio Bustamante, Patricia Luque, Raúl Padilla y Dolores Beristain. Lorenzo, su esposa Trinidad y sus 4 hijos viajan de su pueblo a la Ciudad de México y llegan a hospedarse en casa de su compadre Filemón, con la esperanza de que su vida mejore en la capital, pero la metrópoli poco a poco los va devorando y destruyendo su entereza y sus ilusiones. Con el objetivo de cambiar el modelo agrícola intensivo por uno más ecológico, sostenible y rentable, los legisladores analizan reformas para impulsar la transición hacia prácticas agroecológicas y el uso de insumos agrícolas que no afecten la salud. El desafío de alimentar a millones de personas concentradas en las ciudades ha llevado al predominio de la agricultura industrial. Esta actividad produce grandes cantidades de alimentos en menor tiempo en comparación con los sistemas agrícolas tradicionales. Sin embargo, sus impactos en el suelo, el agua y la salud de agricultores y consumidores debido al uso de agroquímicos altamente tóxicos obliga a buscar alternativas más sostenibles. Una de ellas es la agroecología. Este término se refiere al conjunto de técnicas aplicadas para hacer más sustentable la producción de alimentos, y lo interesante de esta práctica es que considera la forma en que interactúan los diferentes componentes de los agroecosistemas, como el suelo, los microorganismos, los animales y los cultivos. En la naturaleza lo que existe son simbiosis, organismos que se unen con otros para poder crecer y favorecerse. Entonces, cuando nosotros fertilizamos o utilizamos pesticidas de parte industrial, lo que normalmente estamos haciendo es eliminando esta microbiota. La agroecología también toma en consideración el derecho de los agricultores a una vida digna y el derecho de la población a consumir alimentos sanos y nutritivos. La revolución verde no acabó con el hambre del planeta, y al contrario, estamos acabando con el planeta. Así que lo que realmente tenemos que hacer es cambiar a un modelo agroecológico y en lo cual nosotros podamos realmente beneficiar el tema del suelo, el tema del agua y poder dar mejor calidad de alimentos a las personas. El uso excesivo de agroquímicos causa efectos negativos como contaminación ambiental, erosión, infertilidad del suelo e incluso el desarrollo de enfermedades tanto de los animales como en los seres humanos. Por ello, en el Senado de la República se analizan reformas que permitan cambiar las prácticas de siembra y se utilicen insumos agrícolas que no afecten a la salud. Algunas de las prácticas agroecológicas que contribuyen a la sustentabilidad son el uso de abonos orgánicos, como el bokashi o las compostas, y el empleo de bacterias e insectos benéficos. Incluso en varias entidades de nuestro país, las autoridades ya impulsan la sustitución de fertilizantes químicos por orgánicos. De esta forma, la transición agroecológica ofrece múltiples oportunidades para garantizar una actividad agrícola más respetuosa con el medio ambiente, sostenible y saludable para la población. ¿Qué tal? Soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología.
Un grupo de científicos alemanes detectaron que el ácido ribonucleico no destruye las plantas de sembradíos como el jitomate al ser detectado un virus. Tras crear la vacuna, ahora investigan cómo aplicarla de la mejor manera. El virus del mosaico del pepino, que llega a aparecer a gran escala en el cultivo de jitomates en invernaderos, así como en el de melones y calabazas, y que provoca a nivel mundial grandes daños, ya puede ser combatido gracias a la creación de un medicamento. El bioquímico Sven Erik Behrens de la Universidad Martin Luther Halle-Wittenberg en Alemania y sus colegas se propusieron racionalizar el proceso. En experimentos de laboratorio con plantas de tabaco, demostraron que podían elegir a los ganadores y utilizarlos como una vacuna contra el virus del tomate. Tras rociar las hojas con el método al que llamaron ARNIP, el 90% de las plantas se protegieron. Los investigadores alemanes ahora están trabajando para encontrar la forma más eficiente y rentable de administrar la vacuna de las plantas de cultivos, como un aerosol que usa nanopartículas para administrar los ARNIP. Y pasando a otro tema, le comento que el aumento de la población y el deterioro de las zonas de cultivo obligará a que la agricultura controlada como las fincas verticales sean una solución para proveer alimentos en las ciudades de Latinoamérica, según Gary Sutter, experto en cultivos especiales de la Agencia de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA. En Latinoamérica están varias de las ciudades más grandes del mundo. El agua escasea y las tierras son cada vez menos disponibles para cultivar. Por ello, para que estas urbes tengan la capacidad de producir más alimentos y puedan exportar, dependerá de la tecnología de la agricultura de ambiente controlado. Expertos concluyeron que una producción en fincas verticales de 1000 metros es equivalente a 60 hectáreas cultivadas de forma tradicional o a 5 hectáreas en invernaderos. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Soy Salvador Leal y lo espero a la siguiente. Como una forma de darle valor agregado a sus cultivos de maíz, un agricultor del estado de Puebla decidió capacitarse en la producción de huitlacoche, un alimento muy apreciado y que alcanza mayor valor que el mismo grano de maíz. Buscando minimizar las pérdidas en el cultivo de maíz, un agricultor del municipio de Tlapanalá, Puebla, encontró que la producción de huitlacoche podría ayudarle a eso y además obtener ganancias. El ahora productor de huitlacoche, Candelario de Jesús Romero, explicó que al no obtener beneficios económicos con el cultivo de maíz, optó por darle un valor agregado a este producto. Mira, la idea nació a raíz de que los productores de maíces, aquí en el campo mexicano, aseguran que no es rentable producir maíz. Y es verdad, yo ya lo comprobé. Entonces yo tomé la decisión de transformar a un elote en un huitlacoche, pensando en que pues, tiene un poquito más de inversión, pero tiene un precio pues, mayor a la inversión que se le da. La Fundación Produce AC capacitó a este agricultor para que lograra una exitosa producción de huitlacoche. Fue el único de los 30 agricultores de su comunidad que aceptó el programa. Ahora, gracias a esta iniciativa, obtiene ganancias y genera empleos, pues además de los jornaleros, cosechadores y empacadores, emplea asesores técnicos para la siembra y biólogos para reproducir las esporas del Ustiliago maidis, el hongo que transforma una mazorca en huitlacoche. Por ser rentable este producto, me da la capacidad de contratar mano de obra, porque esa es la idea, de generar empleos. Aquí, en el municipio de Tlapanalá, a 1300 metros de altura, el clima es el ideal para la producción del hongo. Y gracias a los conocimientos adquiridos, este productor necesita solo 75 días a partir de la siembra para obtener una cosecha. Pero la producción debe tener vigilancia constante, pues se debe inocular el maíz antes de que madure, después de lo cual se esperan 15 días para obtener el huitlacoche. Con un buen suelo bien preparado te da pues unas milpas robustas. Posteriormente una buena semilla también te da una milpa excelente. Las labores tradicionales es un deshierve, una buena labranza a la milpa, y eso te da como resultado una milpa propia para inyectarle esporas de huitlacoche. Con la planeación y ejecución llevada a cabo por este agricultor, de cada hectárea de terreno se pueden obtener hasta 2 cosechas de 24 toneladas de huitlacoche cada año. Mientras que el hongo de la roya puede provocar pérdidas de hasta 70%,
En los cafetales, un biofertilizante podría ser la respuesta a esta problemática que afecta a todo el mundo. Cuando el hongo de la roya ataca la planta, esta va perdiendo sus hojas. Es un proceso corto en el que deja de nutrirse, por lo que se va secando y deja de producir fruto. La finca Santa Rosa, ubicada en el municipio de Teocelo, en Veracruz, fue testigo de ello. Pasó de producir 2.000 quintales por año a solo 400. Para recuperar este nivel de producción, se apoya en la aplicación de biofertilizantes de Biofábrica Siglo XXI. Esperamos como un 100% de repunte en la producción. Ahora con la aplicación que le dimos de la fertilización biológica, esperemos que el año próximo tengamos como 1.200 quintales. La baja de la producción se debió también al envejecimiento de los cafetos. Ahora las plantas tienen más follaje, lo que permite una mejor nutrición. Otra finca que ha tenido buenos resultados con dichos biofertilizantes es La Roma, productora de café Bola de Oro. Las aplicaciones solo se hicieron en media hectárea la primera vez como prueba, dando como resultado un mayor volumen en cuanto a raíz, un mayor crecimiento de brotes. En plantaciones adultas obtuvieron floración cuando todavía no se terminaba la cosecha y es más pareja. Sus granos tienen mayor peso, lo que mejora los rendimientos. Con estos resultados ya iniciaron las aplicaciones en las plantas de vivero. Nosotros planteamos de que la estrategia adecuada, la estrategia correcta, es hacer el uso de los biofertilizantes desde que tenemos la formación de la plántula y llevar a esa planta ya inoculada con el biofertilizante a campo y darle su tratamiento en campo. Las bacterias y hongos de los biofertilizantes fijan el nitrógeno atmosférico para dárselo de nutriente a las plantas, solubilizan el fósforo e incrementan el crecimiento de las raíces. También mejoran las condiciones nutritivas de las plantas y las protegen contra patógenos, permitiéndoles generar procesos de recuperación frente a plagas. Son resultado de una investigación de 20 años con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes evaluaron el funcionamiento de las cepas de los hongos para elegir la que funcionara mejor, y una vez detectada se creó el biofertilizante. Citas, frases y proverbios. La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Mark Twain, escritor estadounidense. El consumo de algas, también conocidas como plantas marinas, ha aumentado en los últimos años debido a la moda de los llamados superalimentos. La gente busca consumir alimentos que les ayuden a sentirse y verse mejor, perder peso y tener más energía. Las algas son alimentos que consumían nuestros antepasados y ha permanecido olvidada durante mucho tiempo, pero en la actualidad las personas han volteado a ver los múltiples beneficios que éstas pueden aportar a la salud. Son alimentos con una proporción correcta de proteína vegetal de alto valor biológico, aportan poca grasa, vitaminas, fibra y abundantes sustancias antioxidantes. Las algas tienen hasta 10 veces más calcio que la leche. Su consumo regular en cantidades controladas puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, limpia el sistema digestivo, el sistema linfático y ayuda a eliminar los metales pesados de nuestro organismo. Son ricas en yodo, fundamental para la tiroides y para la salud en general. Las algas son saciantes y no engordan, por lo que son ideales para evitar el sobrepeso y la obesidad. Son muy versátiles en su preparación. Agregan color y textura únicos a los platillos, ya sea en sopas, ensaladas, en batidos verdes o simplemente como un acompañante en un plato. Las podemos encontrar en cualquier tienda naturista y en herbolarios. Y esto es todo por hoy en Agrosalud.
Como una opción para el desarrollo de la autosuficiencia alimentaria y mejoras en la producción de alimentos, en Nigeria se lleva a cabo la agricultura a través del sistema aeropónico, ayudando a millones de personas en situación de pobreza extrema. Un sistema que desarrolla la autosuficiencia alimentaria podría mejorar la calidad de vida en países como Nigeria, con una población de 99.2 millones de personas viviendo en pobreza extrema, quienes subsisten con menos de $1.9 al día. Se trata del sistema de la granja inteligente, que consta del cultivo aeropónico, el cual triplica la producción de alimentos en aquel país. Las plantas crecen en contenedores o tubos perforados que se colocan de manera vertical u horizontal, sobre los cuales las semillas germinadas de hortalizas se trasplantan a estos contenedores, quedando las raíces en su interior y suspendidas en el aire, quienes reciben nutrientes a través de la nebulización que caracteriza estos cultivos, debido a que el oxígeno aumenta, porque la planta no lo absorbe del agua, sino del aire saturado. En Nigeria, solo 30 millones de hectáreas de tierras de cultivo son trabajadas, en lugar de 78 millones de hectáreas que pueden funcionar para la seguridad alimentaria. Por ello, expertos en la aeroponía de aquel país están ofreciendo su técnica a agricultores tradicionales para mejorar su modelo de producción y, en consecuencia, aumentarla, ya que este sistema no es una agricultura estacional. Se puede cultivar alimento en cualquier estación del año y, mejor aún, no requiere de un control de plagas. El entorno de las raíces está limpio, de tal modo que pueden crecer más saludables y rápidamente. Mientras tanto, en México, sería un sistema ideal por la urbanización en la que nos encontramos actualmente. Con ello sería posible aprovechar espacios y la cosecha de hortalizas para abastecer nuestro propio alimento. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Se quedó como elote desgranado. Se dice de alguien que se ha quedado solo, como un elote que ha perdido sus granos. También se dice de un padre o una madre cuando sus hijos se van de casa. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como @agronoticiasmx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.